Vamos a escuchar a los jóvenes. A ver, Brenda, ¿qué te pasa con el tema? Yo soy completamente a favor, como todo en general. Me parece que cuando hablamos de los cuerpos y las decisiones de las personas, estamos hablando de todas en su totalidad. Y me parece que en el 2020, primero, bueno, volver a aclarar que el aborto es legal en nuestro país bajo ciertos causales. Así que si hay personas del otro lado que tienen inconvenientes están atravesando un embarazo no deseado y tienen inconvenientes de salud o fueron producto de una violación, pueden acceder a este protocolo, pueden realizarse un aborto en Argentina. Y lo que estamos hablando es una ampliación de derechos y lo que queremos evitar es que sigan muriendo personas. No podemos evitar a esta altura que existan los abortos van a existir, estemos a favor o no. Lo que podemos hacer es evitar que sigan muriendo mujeres y personas gestantes en tratamientos que no corresponden, en lugares que no corresponden y de formas que no corresponden. Sí, total. Bien. También, perdón, agregar que hay una diferencia a la hora de las personas que pueden pagar un aborto clandestino en una clínica de manera segura y personas que no tienen ese acceso. También ahí se muestran las desigualdades. Bien. Bueno, ¿Ana? Ana. Bueno, yo agradecer primero porque creo que en un programa en donde se abren todas las voces me parece que es fundamental manifestar que en el 2018 lo que vimos fue una gran grieta en la sociedad con este tema. Es decir, realmente lo que vimos ese 8 de agosto fue una plaza totalmente dividida en donde creo yo bueno, que en este caso mi voz en este programa es la voz de miles de jóvenes que hoy quizás por miedo, por el sesgo que hay en los grandes medios, en todo el establishment y en las grandes organizaciones que son financiadas, digamos, para promover estas campañas para legalizar el aborto, muchas veces somos los menos o somos los que no nos dejan hablar. Creo de este tema y del informe que veíamos que hay un montón de mitos en torno a la legalización y lo digo trabajando con la mortalidad materna desde que tengo 20 años, tengo 29 ya, pasé toda mi vida universitaria estudiando el tema, desde lo comunicacional, desde lo jurídico y realmente en el 2020 todavía poner en duda qué es lo que hay en la panza de una mujer cuando hablamos de un embarazo y llamarlo como lo llaman ahora quizás a veces en las redes sociales de modo despectivo, conjunto de células o deshumanizando a esa otra persona, me parece que nos hizo retroceder muchos pasos en lo que nos dejó el último debate. En este sentido lo que yo creo es que realmente lo que hoy necesitamos es poner en vidriera y en altavoz cuáles son esas verdaderas prioridades de salud pública que nos incluyen a todas las mujeres. Y a raíz de las cifras que nosotros tenemos, sabemos que hoy nos estamos muriendo las mujeres pariendo en el hospital. Y digo desde el trabajo de campo porque desde Defensores de Mamás, que es el programa donde formo parte, de la ONG donde milito ya desde joven y donde también, digamos, reafirmé o consolidé estos valores que quizás tenía, pero antes yo no me había preguntado qué posición tenía. Fue recién a partir quizás de estar con esas madres, esas mujeres pobres, en nombre de las cuales muchas veces se habla y se pide aborto, darme cuenta que una mujer embarazada en una situación vulnerable no necesita un aborto por parte del Estado o no necesita que yo le vaya a militar una ley por el aborto, necesita contención y es lo que hoy no tiene. Y es lo que nos reflejan las cifras que tenemos gracias a la Dirección de Estadísticas e Informaciones de Salud, que es la DEIS, que en el 2018 tuvimos 257 muertes maternas. Esto nos habla de que las mujeres nos estamos muriendo por causas obstétricas directas e indirectas, es decir, nos estamos muriendo pariendo en el hospital. Pasó hace muy poquito acá, muy cerca de acá, en la Villa 31, en donde María Rosa llegó embarazada de 38 semanas al Hospital Fernández y perdió a su hija porque en el hospital no la atendieron por la discriminación que hubo a esa mujer pobre, la dejaron esperando, volvió a su casa porque supuestamente todos los que son de la Villa 31 tenían COVID, entonces no le iban a atender y la verdad es que este hecho que pasó ahora en cuarentena a mí me movilizó. Te hago una pregunta, Ana. Sí. ¿Sentís que hay mucha violencia en el debate en base a lo que dijiste anteriormente? Mucha. Todo el tiempo en cualquier lugar que vas y yo me animo a usar el pañuelo celeste, pero sé que hay un montón de jóvenes que piensan como yo, que quizás todavía no se animan del otro lado. Sí, igual yo creo que también pasa de los dos lados. Yo he militado Sí. mucho la campaña del aborto y me han llegado amenazas de muerte. O sea, digo, pasa siempre con cualquier tema que es así de fuerte. También me gustaría aportar que una cosa no invalida la otra. Digo, que haya violencia a la hora de poder parir, también existen las muertes por aborto clandestino. Me gustaría preguntarte qué opinás acerca de las niñas que las obligan a ser madres justamente porque no existe el aborto. Yo estoy hablando de mujeres que no es que quieren tener hijos, sino mujeres de menos de 14 años que tienen que
justamente ejercer la maternidad cuando acabaron de hace 3 años dejar de jugar con muñecas, por ejemplo. Bueno, ese es un drama tremendo, es un drama que estudiamos incluso porque acompañamos y trabajamos en lo que es la prevención de los abusos sexuales, que creo que ese es un tema que no debería tener pañuelos. Es un tema en el que toda la sociedad nos deberíamos poner de acuerdo para trabajar de manera conjunta, para que una vez por todas en Argentina trabajemos sobre los problemas de fondo y no sobre las consecuencias, ¿no? Porque la consecuencia es que siempre llegan niñas embarazadas porque han sido abusadas por alguien en sus casas, porque el 80% de esos embarazos se producen en el ámbito intrafamiliar. Esas niñas llegan de la mano de sus propios violadores muchas veces a abortar a los hospitales. Entonces, hablar y pedir el aborto, porque también siempre dicen, che, vos pro vida estás forzando a una niña a parir. No, no estoy forzando a ninguna niña a parir porque yo no quiero que ninguna niña esté embarazada y que ninguna niña pase por ese trauma. Simplemente no quiero que vuelva a pasar por otro trauma, que es el trauma también del aborto, y que muchas veces pase como está pasando ahora y como tenemos probado, que llega de las manos de sus propios violadores al hospital, aborta y se vuelve a su casa y vuelve a ser víctima de esa espiral de violencia. Creo que esto es algo que no se dice muchas veces, que hay que decirlo y que tenemos que trabajar, que la política tiene que ser preventiva de los abusos y no una guerra de pañuelos. Sí, bueno, de hecho, eso está en el pañuelo verde. En el pañuelo verde no decimos aborto legal, mueran todas. El aborto, en el pañuelo dice justamente educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. O sea, es una campaña que contempla eso. Bueno, a ver, chicas, un segundo, las vamos a seguir escuchando, pero quiero escuchar también al Zoom. A ver, Karen en San Juan, ¿qué pensás vos de todo esto que estás escuchando hasta ahora? Hola chicos, chicas, bueno, ¿cómo están? Celebremos este debate y celebremos que se pueda hacer en estos términos. Y la verdad es que, volviendo al tema, yo lo discuto muy poco con mis amigas, pero acá en San Juan pertenezco a la red de periodistas sanjuaninas que formamos parte de la interrupción legal del embarazo, estamos a favor de eso, también somos feministas y construimos todo el tiempo las formas de comunicar, porque tenemos que tener en cuenta que es muy importante cómo comunicamos los medios de comunicación este tipo de noticias. Por otro lado, respecto a lo que se estaba hablando recién, mi duda siempre partió en base a tenemos que sufrir una violación, tenemos que ser abusadas para que recién tengamos derechos sobre nuestro cuerpo y no seamos penadas para que podamos realizarnos una interrupción legal del embarazo. Entonces, tenemos que replantearnos todas estas cosas. Nosotros tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo cuando somos solamente abusadas. Entonces, esto es algo que nos tenemos que replantear. ¿Por qué no lo podemos decidir nosotras cuándo podemos ser madre? Si deseamos realmente ser madre cuando o sea, cuando tengamos que hacerlo, no cuando tengamos que ser abusadas o en el caso de una niña o cualquier persona, o sea, una mujer adulta también, porque es muy importante esto, o sea, tenemos que pasar por todo ese trauma para recién poder decidir, la legislación decida, se puede interrumpir el embarazo sin que seamos penadas. Entonces, este debate también es muy amplio y tenemos que, tener todos estos medios para que se debata todo esto y empezar a ver todas las aristas posibles para que nadie muera, porque eso es lo primordial. Totalmente. Joana, en Entre Ríos, te quiero escuchar. Sí, yo en este caso también quiero hablar un poco por experiencia propia. Yo nací en una familia católica, fui a una escuela católica y todo eso es como te marca la cancha, ¿no? Pero después uno crece, se forma, se informa y después uno piensa y toma su propia decisión. En estos casos, el pensamiento no es herencia. Uno tiene que pensar, formarse y ahí tomar la decisión. No es que yo nazco, mi papá me hace hincha de River y soy hincha de River para toda la vida. En este caso no es así. Yo antes pensaba otra cosa y ahora pienso otra. Yo ahora estoy a favor de la legalización porque hay que tener mucha empatía con por qué una mujer decide abortar, digamos. ¿Cuál es la situación? Es como dice Karen, no sí tenemos que ser abusadas para tener esa interrupción legal. Hay desórdenes hormonales que te pueden hacer quedar embarazada aún tomando pastillas, aún tomándola religiosamente todos los días a la misma hora. Y en eso es donde tenemos que apuntar, en la educación sexual, en los anticonceptivos, porque el aborto es la última salida, nadie quiere llegar a eso. Pero antes tenemos que priorizar mucho lo primero, la educación sexual y los anticonceptivos. Yo puedo estar recontra reinformada porque tengo los medios para estar recontra reinformada sobre cómo cuidarme y todo, pero hay gente que no. Entonces, eso me parece que es el primer paso. A ver, Mabe, te quiero escuchar. ¿Sentís que, recién Joana decías que hay que tener empatía, que no hay empatía? Sí, en realidad me quedaba con algo que decía Karen y que la verdad me resonó esto de que nadie muera,
es real, ¿no? El hecho de salvar las dos vidas, de salvar a todos y de sumar un poco a lo que decía Pochi, esto lo que decía Ana Belén en el sentido de la violación. Es real, no vamos a poder desde este panel, que me parece muy rico que podamos desde el interior, los que estamos acá y este tema que está tan federalizado en Buenos Aires, poder aportar, digamos, un grano. Pero digo esto de que qué grave que es la violación y que nos quedamos siempre en eso, pero no pensamos a nivel integrador en esa niña o en esa madre o en el bebé futuro, que tal vez no tiene, digamos, somos nosotros los que tenemos que decidir y acompañar a ellos. Se me venía muy presente el caso de Carolina de Santa Cruz, que en esta situación de pandemia que estamos todos encerrados y que tal vez no tenemos ningún otro recurso más que quedarnos en casa, fue por un simple dolor abdominal al hospital y terminó con sus mellizos muertos en el baño. Entonces, los dramas son muy graves y es muy dolorosa la situación, pero creo que tenemos que tener esto que vos decías, ¿no? Lo de la empatía por todas las realidades y que es muy importante escuchar a todas las voces. Eso creo que es lo más importante hoy. Además, me gustaría agregar que muchas veces el argumento en contra del aborto legal es que estamos decidiendo sobre una futura vida, ¿no? Y justamente, si perpetuamos el aborto clandestino, estamos decidiendo sobre la vida de las mujeres. O sea, estamos haciendo lo mismo con vidas existentes. Digo, estamos decidiendo ahora, porque no es ley sobre la vida y sobre el cuerpo de otras mujeres. Me parece importante recalcar eso. Sí, ahí hay una distinción en realidad, porque para la posición, digamos, que cuando nosotros hablamos y ponemos en el medio este debate y hablamos del aborto, partimos desde los avances de la ciencia, la genética moderna, que desde el momento de la fecundación no existe otra persona que un ser humano. Si no hubiera un ser humano dentro de la... Con el avance de la ciencia moderna, Jerome Lejeune, el descubridor de la genética moderna y el descubridor del síndrome de Down, por ejemplo, ya queda saldada esa duda. Incluso antes no podíamos verlo, quizás porque no existían las ecografías o los ultrasonidos, hoy es mucho más evidente, digamos, que en la ciencia ya no hay discusión. Hay una opinión bastante unánime y eso ya... Partimos de ese punto porque si no hubiera dos vidas, yo estaría totalmente de acuerdo con ustedes y seguramente tendría puesto el pañuelo verde, pero como yo percibo la evidencia científica, veo la realidad, acompaño a mujeres pobres, digo, bueno, este evidentemente es un debate en el que hay dos vidas, es cierto que está la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo y que está la autonomía de la mujer y que tenemos un conflicto de derechos o quizás de intereses, pero cuando hablamos del derecho a la vida, estamos hablando del derecho a la vida de dos seres humanos, no de un ser humano y otra cosa totalmente distinta. Ana, de la mamá y de su hijo. Ahora seguís, pero hay chicos que todavía no hablaron. Está Maxi en La Rioja, que te quiero escuchar. Maxi, escuché poco a los varones. Sí, lo que yo quería decir cuando me enteré que hoy, bueno, gracias a este programa íbamos a tratar el tema del aborto, se me vino a la cabeza una noticia que pasó en Corrientes, que la cual internaron a una nena que habían abusado y que quedó embarazada porque, bueno, la ex pareja de su madre, ya sabemos lo que pasó. ¿Quién piensa en esa nena? ¿Qué pasa en esos casos, digo yo? Entonces, ahí es donde tenemos que tener esa empatía, donde yo también opino lo mismo que Joana. Yo al comienzo tenía un pensamiento y me adhería mucho a este tema de lo que tiene que ver con el Código Civil, el tema de la concepción en el seno materno, pero hay que aprender a desconstruirse un poco, me parece, porque en estos casos puntuales, por ejemplo, de esta nena, también hay una vida en juego y me parece que ella no eligió ese camino, no eligió quedar embarazada. A ver, Mabel, ¿qué te pasa con esto que dice Maxi? Vuelvo al mismo punto. Yo creo que cuando hablamos de un drama, de una violación, es muy dura la situación. En eso, lo principal que nosotros hacemos siempre es el acompañamiento y el sostenimiento a la familia que está. Pero también, a su vez, exigimos estas cuestiones de justicia, de que realmente haya un Estado que pueda responder y perseguir a ese violador. O que simplemente haya una solución a la hora de el estar encerrados y que puedan tener un lugar de amparo donde recurrir. En eso estamos en total acuerdo y sin importar el pañuelo no hay negociación, digamos, eso lo tenemos muy claro. Pero a su vez también tenemos esta cuestión de decir, a ver, todos valemos, todos tenemos vidas y todos tenemos derechos. Es como volver a retrotraer, volvemos al principio, no podemos estar discutiendo el derecho a la vida, de dónde empieza, dónde no, porque es el derecho principal, o sea, es el que nos da el derecho a todos. Bien. Entonces es como, bueno, avanzar desde ese punto de partida. A ver,
los vamos a seguir escuchando a los jóvenes. También tenemos algunos testimonios. Hablábamos recién de ciencia. No, vamos a hablar y vamos a escuchar a Mariana Romero del CONICET a ver qué es lo que dice sobre los datos de la ciencia con respecto a la legalización del aborto. Me parece que también está bueno hablar un poco sobre datos. Hablábamos antes del corte, Ine, Brenda, sobre la cantidad de abortos que suceden, porque es algo que sucede, que eso me parece que también, ¿no? 39.000 mujeres que llegan a salas de hospital heridas o casi muertas justamente por abortos clandestinos. Bueno, a ver, la escuchamos a Mariana Romero y seguimos escuchando a los jóvenes de todo el país de qué les pasa con el aborto. A ver. ¿Por qué pensar el aborto como un tema de salud pública? Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque las complicaciones de un aborto hecho en condiciones inseguras o en malas condiciones acarrea daños a la vida y a la salud de una persona con capacidad de gestar, de una mujer, que a veces son irreversibles. Por el otro lado, porque el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de la ley. Hay tres condiciones en las que el aborto es legal, que es cuando corre riesgo la vida de la mujer, cuando corre riesgo su salud o cuando fue violada y hubo un embarazo y hay un deseo de interrupción. Y en esas condiciones el Estado debe garantizar la seguridad para interrumpir ese embarazo. Pensando siempre en que la salud, además, es un concepto integral, que no es un pedacito de la salud la que se afecta, sino la salud de forma comprensiva, tanto los aspectos físicos como los aspectos psicológicos como los aspectos sociales. Bueno, ahí escuchábamos a la ciencia. Francisco en Quilmes, ¿qué te pasa con el tema? En Córdoba. Córdoba, perdón, te cambié el lugar. No, negra. No, a mí me pasa... Yo creo que primero cuando me enteré que se iba a hablar de este tema un poco... Me asusté porque es un tema muy delicado y es un tema que tanto en las dos posturas se habla de la vida, sea la vida de la mujer o la vida del niño bebé que está por nacer. Y yo, en este caso, bueno, yo pasé por muchos pensamientos, por muchas ideas, y en este caso yo coincido con lo que dice Ana ahí en el piso, y coincido, y más que nada porque yo creo, y por lo menos yo pienso, de que los que estamos en contra de la legalización estamos en contra del aborto, sea legal o clandestino. Y creo que la solución, por lo menos lo que pienso yo, no es legalizarlo, sino cambiar un montón de otras cosas estructurales, como mejorar la educación sexual, que sea más inclusiva, que se cumpla en todo el país, mejorar el tema de la adopción, mejorar, como decía también Ana, la contención a la mujer, y todas esas cosas que creo que sí solucionarían un poco el tema y no legalizarlo, pero sí yo corro en este caso lo que ya está aprobado, en casos de violación o en casos de donde corre riesgo la vida de la mujer. Y sí, yo estoy a favor y creo que se tiene que cumplir obviamente en todo el país, pero no estoy a favor de... O sea, desde un lugar más estructural estás hablando, Francisco. A ver, Luciana, en Quilmes, sí, ahora Quilmes. Sí vamos a Quilmes. Ahora sí. A mí me parece que lo fundamental está en pensar que los abortos pasan, que fue lo que fueron diciendo ya algunas chicas. Los abortos pasan independientemente de cuál fuese la causa, sea violación, sea porque no funcionaron los anticonceptivos, tomándolos religiosamente, como han dicho. Y es importante pensar que pasan los abortos porque las mujeres queremos decidir por nuestro cuerpo y siendo un país tan avanzado en materia de derechos, me parece que tiene que ser algo que se tiene que legalizar para poder justamente poder decidir sobre nuestro cuerpo y ser libres. Bien, a ver. A mí lo que me pasa, o sea, la verdad es que enriquece muchísimo escuchar y ver, digamos, las miradas y las opiniones, porque también estamos formándonos sobre el tema. Eso es un tema, ¿no? Porque a ver, hay mucha gente estamos de acuerdo en todos que la educación sexual integral es algo que tenemos que recibir y que falla y sigue fallando por más que haya una ley. Y que está bueno que lo militemos de todos los lados también. Digo, tanto estemos a favor o en contra del aborto, que justamente busquemos de todos los lados. Hay puntos de que la educación la tenés que recibir. Para mí hay muchos puntos, creo que hay más puntos de encuentro a veces de los que creemos, simplemente creo que como el tema está sesgado y como realmente para una posición hay una sola vida,
o importa una sola vida y para otra oposición hay 2 vidas. Y bueno, la verdad es que nunca nos vamos a poner de acuerdo porque de verdad no nos ponemos de acuerdo. Recién escuchábamos un testimonio científico, pero no escuchamos un testimonio de qué es lo que está sucediendo en el momento en el que una mujer queda embarazada. Estás gestando, no estás gestando un ovni, no estás gestando un animal, estás gestando a un ser humano. Y si partimos en hablar de derechos humanos, como creo que hoy tenemos que hablar y la sociedad está hablando, tenemos que realmente darnos cuenta que los derechos humanos empiezan desde que comenzamos a ser seres humanos. Y ahí a mí sí me gusta como pensar en esto de los jóvenes. Yo pensaba en una amiga que escribió este libro, que es atea, porque también en el primer informe se hablaba mucho de las cuestiones religiosas y decía, bueno, en este tema necesitamos de todas las voces. Ella fue a un programa de televisión en el 2018 en pleno debate y levantó un libro de biología y la acusaron de estar mostrando imágenes horribles por levantar un libro que mostraba lo que hay adentro de la panza de una mujer. Bueno, frente a esa indignación, una joven de 20 años decidió escribir un libro, estudiar, formarse, y creo que es lo que tenemos que hacer nosotros como jóvenes porque en definitiva... ¿Se un poco el pañuelo celeste en los medios de comunicación, Ana? El pañuelo celeste en los medios de comunicación es como, por favor, dame un minuto de poder dar mi voz, porque la verdad es que es cierto que hoy en los grandes, y lo digo como periodista, porque estudié en una facultad donde era la única provida, de hecho sigo siendo quizás la única provida de mi clase. Sé que cuesta mucho que nosotros lleguemos a poder hablar en los medios de comunicación, pero la realidad es que todos los domingos cuando voy a darle de comer a gente quizás... ¿Por qué? ¿Por qué pensás? Porque creo que desde los grandes medios, desde los grandes poderes, hay cierta presión o cierta ideología. Ley, no sé si hay tanta presión. Claro, es medio raro que haya tanta presión, pero a la vez, o sea, queremos sacar una ley y no la están sacando. Entonces es como, bueno, hay mucha presión, pero a la vez, ¿qué pasa con esa presión? Claro. Hay presión, pero hay incoherencia, ¿no? Para mí hay incoherencia. Hay presión de los dos lados. Para mí hay incoherencia, porque en realidad, o sea, bueno, ¿qué está pasando ahora en la pandemia? Más que nunca nos dimos cuenta cuál era el valor de la vida. Nuestro presidente habla todo el tiempo de salvar la vida, de que hoy lo que importa son las vidas. ¿Qué te pasa? Me quedo medio inconcluso con la pregunta que le hiciste vos, Inés, a Ana. El ejemplo, ¿no? La chica de 14 años. No, y este ejemplo es muy concreto y para mí es lo peor de todo, digamos. Es lo peor de todo este tema. Y ojo, te lo vuelvo a preguntar en realidad, porque es verdad que a veces llegamos a la violación como última instancia y la verdad que es horrible pensar en esos términos. ¿Qué pasa una chica de 14 años que toma rigurosamente sus pastillas y fallan por cuestiones hormonales que puede pasar y no está lista psicológicamente para ser madre? Y ese niño no está listo tampoco para ser criado por una persona que no está apta psicológicamente. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, hay un montón en eso, pero te respondo muy fácil, porque hoy tenemos un montón de familias en lista de espera para adoptar, en esos casos. Pero hay que pasar por el proceso de maternar, pero entonces estamos reduciendo la discusión a legislar por deseos, es decir, a legislar por lo que yo quiero y no a legislar teniendo en cuenta justamente lo que pasa en un embarazo. Mujeres que tienen riesgos físicos por tener 14 años, bueno, pero los riesgos físicos justamente no están penados y tenemos un artículo que hace el aborto no punible, que no es lo mismo que también que tenemos que legislar mucho, se discute mucho sobre si es legal o no es legal. En realidad el aborto es no punible, tenemos las causales de no punibilidad y creo que esa discusión está saldada porque es lo mismo que ponía en el informe. Desde 1921 tenemos un código penal que hace que el aborto sea no punible en determinados casos. Y ahora yo digo porque hoy hablamos de educación sexual, pero no hablamos de responsabilidad. Me gustaría aclarar que en muchos casos... Ana, a ver, escuchémonos las dos. Ahora Inés y después vos de vuelta. Me gustaría aclarar que en muchos casos el protocolo, hasta que la mujer presenta todo el papelerío que tiene que presentar y todo, ya está en una semana muy grande de gestación y tiene que parir igual, o incluso el aborto es peor porque es hecho en meses donde el bebé ya es mucho más grande. Entonces, hasta que una mujer puede acceder justamente al protocolo y demás, pasaron muchísimos meses donde ellas se tienen que someter a probar por qué no lo puede tener y la verdad que es bastante engorroso. Me llama la atención que hables del bebé. Porque entonces estamos de acuerdo que estamos hablando del bebé. Pasa tiempo y ya sí, es bebé. La mujer y su bebé. Estamos hablando de 2 personas. O sea, podemos poner sobre la mesa todas las leyes que querramos, todos los protocolos que haya, pero no nos olvidemos que en el aborto, cuando estamos discutiendo sobre los derechos de 2 personas diferentes. De un cuerpo que tiene un ADN totalmente distinto, una formación totalmente distinta, que es autónomo, incluso creciendo dentro de la panza de una mamá, y que eso también está comprobado por la ciencia, lo podemos ver en cualquier libro de embriología. A ver, vamos a escuchar un poquito. Brenda y después Joana de Entre Ríos está levantando la mano. Primero 2 cosas de las que estás diciendo que me parece sumamente importante. Primero, cuando hablas de responsabilidad y qué estamos hablando. Entonces, ok, listo, yo soy una persona irresponsable, listo, la pifié. Tengo un pibe que no quiero tener, ¿qué hago? Tengo un pibe de castigo, le cago la vida porque, no quiero tenerlo, no me parece, y la verdad es que la pasa recontra mal. Y segundo, con respecto a lo que tiene que ver con la cuestión de la adopción, como vos decías, hay un montón de familias que están esperando. Bueno, hay un montón de chicos que hoy en día están vivos y que
están esperando. Y acá hemos tenido debates sobre mujeres que han ido a otras provincias a adoptar niñas que ya tenían casi la mayoría de edad y no han sido adoptadas. Entonces, me parece que si hay una larga lista de personas que quieren tener una familia, en este momento pueden acceder al Estado a adoptar niñas, a poder acceder a ellas y no obligar a personas que justamente también cumplan con sus deseos de maternar. Un segundo, ahora seguimos, pero Joana está levantando la mano, ahora volvemos después a vos. Volvemos para acá. A ver, Joana. Sí. Quería hablar exactamente lo que dijo Brenda, chicos, permiso. sobre la adopción, digamos, porque siempre desde el otro lado como que se plantea mucho esta salida, digamos, de que sea la adopción, de que se aceleran los trámites y demás. Personalmente me parece como espantoso tener que obligar a una mujer a gestar durante 9 meses algo que no quiere, digamos, o sea, no me parece algo espantoso, pero digamos... Tener que obligar a alguien, ya el obligarte, lo sentís fuerte. Claro, porque, digamos, me parece, lo que dijo Brenda es tal cual, o sea, hay que acelerar los trámites ya de por sí, pero para las personas que ya están vivas, digamos, sabemos que del porcentaje de los chicos que están esperando una adopción son mayores de 9, 10, 11 años, no son tan chiquitos. O sea, si uno quiere adoptar un bebé es muy difícil porque nunca pasa. Entonces me parece que es ahí donde tenemos que poner el punto, digamos. Y Mabel, ¿cuál es la solución? Sí. Pregunto para el otro lado, digamos. A ver, Mabel, me interesa tu opinión. Y en base a esto que decía Joana, en cuanto a la palabra obligar. Sí, en esto creo que lo mismo, digamos, volvemos al mismo punto, no estamos resolviendo el problema, por más que haya protocolos o leyes, por el contrario, creo que estamos haciendo invisible el problema y lo estamos tapando, no estamos buscando soluciones, o sea, no estamos ni legislando para que se agilice el proceso de adopción, ni tampoco estamos dándole una respuesta a esos niños que están hoy en la calle. Volvemos al mismo punto, no estamos solucionando desde ningún lado. Por el contrario, nosotros estamos ayudando en los barrios con un proyecto Crecer, en donde sí acompañamos en lo diario, en el acompañamiento con el conocimiento cognitivo de los chicos, y es real lo que está en la calle es lo más feo que podemos presentar hoy, pero tampoco le estamos buscando una solución. Entonces volvemos a las políticas de salud pública que decimos, ¿no? Lo importante de poder legislar para el pueblo. Me gustaría como hacer un plano general, mostrar a todos los chicos del Zoom y del panel, para preguntarles a todos ustedes, hay muchos argumentos, distintas miradas y experiencias. Yo les quería preguntar si alguno de todos ustedes tuvo una experiencia cercana de un aborto. Sí. Que levante la mano. Brenda, Inés, ¿en el Zoom alguien? No. Bueno, Brenda, a ver, Inés, Brenda, ¿querés contar? Yo también. Bueno, tengo dos. Una que viene de historia familiar, que no la voy a exponer porque es una cuestión pública, pero sé que me está mirando en este momento, y decirle que admiro la fuerza en la que lo ha llevado todos estos años y que la amo con todo mi corazón, porque realmente es una persona muy fuerte y que sé que este tema le toca muy de cerca y que le parte el corazón que se estén discutiendo estas cosas. Y el otro que fue a mí también. Yo cuando era mucho más joven estaba muy en contra de esto, porque tampoco entendía muy bien qué era lo que pasaba y también pensaba, ¿no?, en esa futura vida, pero me tocó muy de cerca con una amiga que la vi básicamente dejarse morir por tener que llevar obligada adelante un embarazo que no deseaba, que no quería, que no... Fue fruto de un montón de cosas que no me voy a poner a discutir ahora, pero a verla en esa situación y darme cuenta de que realmente la única forma de salvar su vida era interrumpir ese embarazo, era no seguir con eso que a ella básicamente la estaba matando, y a mí eso me partió al medio de un montón de lugares y me hizo darme cuenta de que hay mucho más allá, ¿no? Porque me parece que siempre discutimos esta cuestión de una violación y etcétera, 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 pero ¿qué pasa con el resto de las situaciones? ¿Y qué pasa, ¿no?, cuando hablamos de la salud de las mujeres y estas vidas que queremos salvar? ¿Cómo la salvamos realmente? Bueno, a ver, más experiencias. Ahora venís vos, Inés, pero Luciana en el Zoom también levantó la mano. ¿Tenés una experiencia cercana con un aborto? Sí, tuve una experiencia de una amiga, una amiga mía tuvo una experiencia, así como veníamos hablando, había tomado las pastillas y usado todos los métodos anticonceptivos y no funcionaron. Y tuvo que someterse a un aborto, y hablar también un poco de cuánto sale económicamente hacerse un aborto ilegal, porque eso también es todo un tema que hay que sentarnos y debatir.
porque es eso de lo que hablamos. ¿Por qué no pueden acceder, además de ser ilegal, las mujeres que no tienen muchos recursos? Porque salen fortunas hacerse abortos y es algo que hay que sentarnos y debatir también, ¿no? A ver qué dice el Twitter, lo que nos manda la gente. Sí, leemos en las redes un poco y después quiero escuchar la historia de Inés. La historia de también, Inés. A ver, se habla de que no es una solución, por el contrario, mata una vida, bebé, y destruye la de una mujer. Muy bien. Sí, hablamos de la tragedia del aborto y trabajamos mucho más para que el aborto sea impensable. Esta es la misma que antes, me parece. Sí. A ver. Sí, bueno, me gustaría aclarar algo que me acaban de mandar acá de justamente Juli, nuestra columnista que estudia medicina, que hasta el 3er mes estamos hablando de la etapa del embrión, que no tiene un sistema, el corazón todavía no está desarrollado, ni tampoco está el sistema nervioso, para aclarar que hay varias vertientes de la medicina que todavía se pelean por esto. La gente que estudia medicina también tiene otra opinión, y para dar mi testimonio, si quieren, yo nunca tuve un aborto, pero sí una amiga a los 14 años, igualmente que Luciana estaba tomando sus anticonceptivos bien, después se entera que tiene un problema de salud y que está embarazada, entonces las pastillas no hacían efecto, y ella, me acuerdo que, a ver, para aclarar, que no es que estaba... 14 años. 14 años, y ella, me acuerdo de consolarla, llorar juntas, y ella no estaba, bueno, me hago un aborto, ya fue. No, o sea, tuvo que hablarlo en terapia, lo habló con todo nuestro grupo de amigas, llorando todas re mal, 14 años, no entendíamos ni nada, no habíamos tenido educación sexual, o sea... todo un desastre, un panorama muy feo, quedó como algo bastante traumático dentro de nuestro grupo de amigas, porque justamente se lo tuvo que hacer y como le pudieron conseguir un lugar y ella tenía plata para hacerlo, lo pudo hacer, pudo vivir, pero en ese momento mi amiga podría haber muerto si no tenía los recursos, y aclarar que no fue para nada agradable, todas llorando, o sea, no es que fue, me lo hago, ya fue, me hago 3 y lo necesito, no, fue... ¿Cómo afronto esto? No estoy lista para hacerlo, no estoy lista para criar a alguien y no estoy lista tampoco físicamente ni mentalmente para criar un bebé que, como se lo hizo el aborto a tiempo, repito, hay corrientes de la medicina que te dicen que estamos en una etapa de embrión. Pero más allá de debatir esa parte, recalco que fue un momento traumático, en un momento liviano que uno lo hace porque, bueno... Claro, es que eso, o sea, nadie quiere abortar. ¿Quién nadie va a querer abortar? Es tremendo, Ese es un buen para no mí. estamos a favor del aborto, estamos a favor del aborto legal, que es distinto. ¿Decías, Ana? Ahí, bueno, primero que embriones hasta la semana 8, después ya es un feto en realidad medicinalmente. En este libro, que si bien lo hizo una estudiante de medicina, es un libro que explica en el primer capítulo muy brevemente cómo es el desarrollo embrionario, porque justamente fue lo que le pasó a esta chica censurada en medios de comunicación, que no le permitieron explicar cómo era el proceso de desarrollo de un ser humano. Más allá de eso, saldrá la discusión, a mí sí me gustaría hablar de una historia personal, que creo que en esta quizás puede ser que todos estemos de acuerdo. Es la historia personal que me pasó cuando era estudiante de periodismo en ese momento. Fue un femicidio, como quizás el primero o el hito que desató el Ni Una Menos. Es el caso de Kiara Páez, que es de Rufino, que también es de la provincia de Rosario, así que quizás seguramente Mabe o el panel federal pueda opinar algo al respecto. Conocí esa historia y la seguí muy de cerca porque desde la facultad me mandaron obviamente a cubrirla, y además fui a la marcha y no lo podía creer, y fue un momento muy sensible en el que creo yo que toda la sociedad estuvo unida, sin pañuelos y sin grietas, pidiendo que se terminara con la violencia contra la mujer. Y sin embargo, lo que ningún medio dijo y lo que ningún medio hizo fue acompañar a esa mamá, a Vero Camargo, que le mando un beso gigante, y la nombro especialmente porque sé que ella hoy sigue dando su testimonio y se anima, porque podría hablar de otro caso, pero prefiero no exponer otro caso. Su mamá, que estuvo en esa primera marcha del Ni Una Menos, cuando me cuenta y cuando conozco su historia de cerca, a Kiari la mató su novio, tenía 14 años, estaba embarazada, había tenido todo ese dilema y había tenido una crisis también con su grupo de amigas, y había decidido finalmente llevar adelante su embarazo y tenerlo, y la mamá la abrazó y le dio la contención que necesitaba, y su novio, que no quería, y la familia de su novio, que no quería que tuviera ese hijo, la mató y la enterró en el patio de su casa. A partir de eso surge el Ni Una Menos. Y hoy, cuando sale de Ni Una Menos, se pide Ni Una Menos mezclándolo con el aborto legal, y creo yo que también es un punto en el que también se ha sesgado este debate, y que nunca pensamos en qué... Perdón, porque quiero terminar. Bueno, termina. Porque nunca hablamos de qué es lo que lleva, en definitiva, a una mujer a abortar. ¿Qué pasa en torno a esa decisión? Hay un epidemiólogo en Chile, Elard Koch, que tiene estudiado y que tiene hechos estudios con validez epidemiológica, que específicamente se preguntó qué era lo que llevaba en el entorno de una mujer a terminar decidiendo pasar por un aborto, que estamos todas de acuerdo que nadie quiere pasar por un aborto, que es algo que ninguna mujer desea y que nadie quiere pasar por eso. Y más del 90%,
de las mujeres que decidieron abortar lo hicieron por alguna causa externa, por presión de la familia, porque su pareja las abandonó, porque las obligó a abortar, porque un jefe amenazó con despedirlas. Entonces digo, bueno, cuando hablamos de aborto también hay que tener en cuenta estas cosas. Y cuando hablamos de historias, yo siempre levanto la bandera de Kiara Páez, y abrazo a su familia, abrazo especialmente a Verónica, a su mamá, y digo, bueno, empecemos también a escuchar estas historias y a humanizar un poco este debate, porque si no lo terminamos sesgando a lo que me pasó a mí en mi historia personal. Hay miles de historias y creo que detrás de todas esas historias siempre hay razones dolorosas que tenemos que escuchar, que ninguna de esas justifica matar a un ser humano, ¿sí? Perdón, porque bueno, porque me gustaría, a ver, Inés, me parece que vos el debate porque se nos va el tiempo, me parece así que se confundieron muchas cosas. Digo, nadie de la campaña del aborto quiere que un femicida mate a alguien por obligarlo a abortar, por o sea, favor, no es, sí, o sea, no. por favor, yo milito ni una menos de los 15 años, tengo experiencias traumáticas en mi vida con respecto a eso, y por favor, digo, defendemos que las mujeres vivan y que no sean asesinadas, no tiene nada que ver con defender el aborto, y justamente estamos pidiendo para que las mujeres no se mueran en abortos clandestinos, y para nada avalamos que la gente mate a mujeres por obligarlas a abortar. Eso es un femicida, eso es otra cosa. Sí, está bien. Bueno, y conclusión de este debate. A ver, bueno, primero celebro que en la televisión pública podamos tener todas las voces, pero sigo recalcando que no hay que decidir por el cuerpo de aquellas mujeres que todavía no pueden acceder a la salud y que todavía siguen muriéndose por hacerse abortos clandestinos y que además no pueden acceder a una clínica, que son muy caras, y se mueren en el intento.